Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Que vamos a alcanzar, hermanos, esta transformación, pues es una realidad, ¿verdad? Cuando uno es alcanzado pues por el fin de esta existencia y debe abandonar este cuerpo material que se vuelve nada, polvo. Del polvo hemos sido creados, de esta tierra, y a ese polvo volveremos. Y la transformación está en que, habiendo dejado este cuerpo material, pues alcancemos una realidad espiritual. Eso es cuando el alma vuelva nuevamente a ese lugar que le vio pues nacer, es la presencia de Dios. Solo que, bueno, habrá una diferencia, ¿no? Si seremos transformados en una realidad espiritual, más el día de la resurrección, bueno, pues nuevamente, ¿verdad?, seremos llamados para el castigo o el premio. Eso ya depende de lo que en esta vida hayamos hecho la inversión para dar frutos buenos y abundantes, para que por las buenas obras entonces seamos merecedores de la salvación, de la presencia de la eternidad. De otra manera, bueno, pues no alcanzaremos, ¿no? Y eso es palabra de Dios, ¿eh? Tampoco seamos tan laxos que, bueno, pretendiendo hacer de Dios un ser bonachón, pues digamos, ¿qué tiene que no hagamos las cosas buenas? Y al final, porque es Dios bueno, nos va a salvar. Pues no, es que es por las obras. Y Dios, recordemos que también es un ser justo, un Dios justo, y por tanto, como buen juez, pues digamos, dictaminará sentencia cuando seamos examinados y entonces nos presentemos ante Él, o con las manos llenas o con las manos vacías. Ya eso depende de ti, ¿no?, de cada uno de nosotros.
de lo que hayamos hecho, de lo que hayamos invertido la vida, la existencia, para que entonces seamos merecedores de una o de otra realidad, ¿no? Premio o castigo. Pero bueno, que seremos transformados, es cierto, ¿no? Y el mismo San Pablo lo está refiriendo pues a los corintios, ¿no? Pues se entierra un cuerpo corruptible y resucita un cuerpo incorruptible. Bueno, ¿cómo será el día de la resurrección? Pues, ¿quién sabe? No lo sabemos, es un misterio. Que pues nadie que haya dejado esta vida ha vuelto a decirnos. Y si hay alguien que diga que se fue y que volvió, entonces no estaba muerto. Eso es, no estaba muerto. Porque el que murió, murió y ya no vuelve. Y el que volvió, pues no estaba muerto. ¿Vale? Y entonces pretender encontrarle explicación certera a lo que Jesús nos refiere cuando habla de la resurrección o de un cuerpo incorruptible, pues no, hasta donde nuestra mente y nuestra razón alcanza a entender, pero más no. Pero bueno, de que hay resurrección o de que habrá, sí, de que seremos vueltos a una vida, ¿no? Sin fin, también, que habiendo dejado esta realidad temporal, este cuerpo carnal, y ahora entremos a otra dimensión, que es lo espiritual, pues también, ¿no? Cuando pues no sabemos cómo sea, porque no somos solo seres espirituales, tenemos una carne que nos limita y que no nos permite, ¿no?, encontrar todavía el verdadero conocimiento de lo que significa ser espirituales. Bueno, sabemos que lo espiritual no se ve, mas no porque no se vea, no significa que no exista. Es verdad, existen, pero no los vemos. ¿Cuándo los veremos? Cuando seamos transformados, cuando dejemos este mundo, esta realidad terrenal, y pasemos a esa dimensión espiritual, ¿no? Así de que lo dice San Pablo a los Corintios, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, lo nacido de carne es carne, pero lo nacido del Espíritu es Espíritu. Por tanto, un cuerpo corruptible, un cuerpo terrenal, pues debe buscar y desear alcanzar la incorruptibilidad, ¿verdad? Alcanzar la transformación espiritual para alcanzar la salvación. Buenos o malos, seremos así transformados. Pero la diferencia, repito, está en que unos, el día de la resurrección, será para alcanzar la salvación y otros la condenación. Pues temor de Dios hay que tener todavía para no perder la salvación. No hay que exponernos a ella, sino hay que buscar siempre pues alcanzar lo de Dios, ser salvados por su gracia y por su amor. Y como dice Cristo en el Evangelio, bueno, y el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Que siente cabeza. Y si quiere alcanzar la salvación, que se comporte como Dios quiere. Y si no, entonces alcanzará la condenación. Pero luego no se queje. Ahora sí que la palabra es exhortativa, y como dice el dicho, ¿no?, ahí que se dice entre nosotros, sobre aviso no hay engaño. ¿Para qué luego digamos que Dios nos engaña, que Dios nos miente, que Dios no nos dijo? ¿Cómo no? La palabra es exhortación, es invitación para que, habiendo hecho lo que corresponde como fieles cristianos, seamos merecedores de él. Sobre aviso no hay engaño, y el que avisa no es traidor. Dios nos está diciendo todos los días. Dice que, ¿por qué te quejas? Por lo que te sucede, por lo que te pasa. Bueno, pues si vives cerca de Dios, pues todo lo entenderías, ¿no? Y todo sería más superable con mayor facilidad, porque tienes la gracia, porque tienes a Dios. Pero cuando nos apartamos y nos alejamos, es entonces cuando pues la persona no encuentra ya el sentido, la respuesta,
etcétera, ¿no? Entonces, seamos dóciles, seamos tierra dispuesta, como dice el Evangelio, para que la palabra de Dios sea como esa semillita que se deposita en nuestro corazón y al morir luego sea fecunda, ¿no? Entonces de fruto y fruto abundante. Hay que morir para luego volver a nacer. Así es, ¿no? La vida de gracia nos ayuda que habiendo muerto al pecado, volvamos a nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. Vida sacramental, bautismo, ¿verdad? Y todo lo que vamos viviendo, sacramento de la reconciliación, morir al pecado, volver a nacer en Cristo Jesús. Y eso nos va de algún modo preparando, es una prefiguración de lo que al final será. Morir, ¿no?, a esta vida terrenal para luego nacer, ¿no?, a una vida que no tiene ocaso, una vida espiritual. Pues, ¿cómo será esto? ¿Quién sabe? Pero que eso no nos quite la fe. Es más bien ponerla en las manos de Dios, poner nuestra confianza en nuestro amor y que lo que de Dios viene, ¿verdad?, es siempre verdad. Por tanto, hay que creer, aun cuando no alcancemos a entender. Que Dios nos siga fortaleciendo, hermanos, y ayudando para esperar todo de Dios y que estemos siempre dispuestos para dar estos pasos continuos en la vida, que ya dejar esta tierra será el paso definitivo para vivir siempre, y ojalá así sea, en la presencia de Dios. Que así sea.